Desde Argentina, esto es Gutix Channel, con Facundo Gutiérrez. Perfecto, amigos, muchísimas gracias por estar ahí. Continuamos con esto que es la divulgación de la ciencia médica, de la tecnología, de la educación. Bueno, hoy vamos a tener un invitado especial. Es una traumatóloga que nos va a contar un poquito, vamos a hablar sobre la hernia de disco, un tema interesante por lo que significa en dolencias de este tipo, ¿no? En dolencias de columna y lo que eso apareja, ¿no? Entonces, estaría bueno ver cómo podemos prevenirlo, ¿no? A este grave problema. Así que ya saludamos a la doctora. ¿Cómo le va, doc? ¿Cómo anda usted? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por permitirme estar aquí y difundir y comunicar cosas que creo que son súper importantes. Creo que la hernia de disco es una de las patologías que nosotros vemos, pues con diferencias de la que más vemos. Usted es traumatóloga, ¿verdad? Correcto. ¿Trabaja en hospital público, en sanatorio? Ahora mismo solo trabajo en exclusiva en hospital público. Ajá. Bueno, coincidirá conmigo que este es un asunto bastante común, ¿no? Es muy prevalente y además hay que tener en cuenta que muchas veces esta patología no la vemos solo nosotros, también la ven los reumatólogos y Ujú. también los ven los anestesistas en la unidad del dolor y bueno, los rehabilitadores. Así que, y aún así nosotros vemos muchísimos pacientes. Mire usted. ¿Y en qué edad más o menos se ve esta patología? A ver, se ve en casi todas las edades. Porque se ve en personas de 20 años. Yo suelo decir, como regla así un poco mnemotécnica, aunque no es muy precisa, que la prevalencia va un poco con las décadas, ¿no? Pacientes de 60 años van a tener casi un 60% de hernias lumbares, con 70 un 70%, con 80 un 80%. Es muy prevalente. Pues si yo saliese a la sala de espera y me pusiese a hacer resonancia a toda la gente que hay allí sentada, pues más de la mitad tenían hernia, probablemente. Oh, es muchísimo. Se está Sí. convirtiendo por ahí, no quiero caer en exagerado, ¿no? Como un problema de salud pública, ¿no? Puede ser, y además no tengo los datos porque es verdad que no trabajo en mutuas laborales, pero puede que sea una de las mayores causas de ausencia al puesto de trabajo. Oh, mire usted, ¿eh? Pero para entender un poco, Doc, ¿qué sería exactamente una hernia de disco? ¿Y cómo se Claro. produce? Hernia de disco, lo que pasa es que hay una familia de patologías que se meten ahí dentro, ¿vale? Entonces, lo primero que había que saber para entender un poco qué es la hernia y cuáles son las patologías que dependen del disco vertebral, pues habría que ver un poco qué es el disco vertebral, ¿no? Podemos ver el modelo o si no, eh, lo pinto o como... Lo vemos. A ver, es menos profesional, Ujú. pero si al final de lo que se trata es de que se entienda, ¿vale? Digamos que si cortamos a la persona por la barriga así, ¿vale? Sí. Este sería el plano, Ujú. ¿vale? Más o menos. Pues entonces se verían las dos partes del disco vertebral. El disco vertebral tiene dos partes. Digamos, una parte central que sería lo que nosotros llamamos núcleo pulposo, ¿vale? Pongo una N y una P. Y luego una parte que lo envuelve, son varias capas que lo envuelven, que es el anillo fibroso. Cada uno de esos anillos pues lleva una dirección. Llevan direcciones que van formando una especie de maraña. Eso le da muchísima resistencia. Entonces, esta parte central, el núcleo pulposo, es pues como si fuera chicle y esta parte externa pues son fibras duras. Más dura. Ujú. Entonces, exactamente. Tienen cierta elasticidad para que el disco sea elástico, pero son resistentes para que el disco no salga. Entonces, lo que sucede es que por diferentes patologías, ¿vale? Pues patologías que pueden ser esfuerzos grandes, eh, levantamiento de peso, sobrepeso, enfermedades inflamatorias crónicas. Estas fibras que rodean el disco pues van perdiendo pues, su capacidad elástica, se van haciendo más rígidas y eso lo que provoca es que se puedan romper más fácilmente. Entonces lo que pasa es que este núcleo pues va superando las distintas capas de esas fibras.
Por Eso sería eso visto nosotros, de frente, digamos, el disco visto esto así. sería visto así, cortándonos por la mitad, Ajá, está bien. ¿vale? Visto de frente. Visto no de frente, eso cortando así, Sí, de manera axial. claro, Perfecto, perfecto, perfecto. axial. Entonces el disco Porque tiene sale. sería como la forma de una moneda, digamos, ¿no? Tiene una forma así. Efectivamente, sí. Aquí arriba habría una vértebra y aquí debajo habría otra Claro, vértebra, ahí está, ahí se entendió. ¿vale? Esto Sí, estaría sí. entre dos vértebras, así. Exactamente, exactamente. Ahí se Bien. entendió claramente. Entonces, esto sería el núcleo, por eso nuestra abreviatura, que se ve mucho en los informes de trauma, que a los pacientes les llama la atención es HNP. Eso significa hernia de núcleo pulposo, ¿vale? Mm, Así la llamamos nosotros en la consulta. Entonces, eso se lee en muchos informes y tal. Entonces, si volvemos a la columna, las vértebras pues son cubos. ujú, Vamos a hacer una simplificación a que son así, ¿vale? No exactamente, pero vamos, estos son dos vértebras. Entonces el disco estaría aquí en medio, en el medio, sí, sí. exactamente. Y se podría herniar, que es lo que pasa en la hernia. Pero es que hay un segundo sistema de seguridad que tiene que superarse para que eso sea una hernia, que es un ligamento largo, largo, que va desde la cabeza hasta prácticamente las piernas, ¿vale? Hasta donde acaba el coxis es el ligamento longitudinal posterior, que es como un tope que hay aquí detrás de las vértebras. Eso lo que hace es proteger la médula que va por aquí, Ujú. la médula espinal. Entonces, para que una hernia, porque si la hernia solamente sale pero toca este tope, eso no es una hernia, eso se llama protrusión discal. Entonces, ahí estaríamos en la familia. Para que se produzca la hernia, tiene que superar también ese ligamento y invadir ya lo que sería la médula espinosa o Eso ya sería los gravísimo, nervios. ¿no? Eso ya sería una hernia establecida. Por eso tenemos todo el rango desde protrusiones discales hasta hernias de núcleo pulposo, que es lo que sucede cuando se invade la Y la médula. hernia siempre se da hacia la parte de atrás de la columna o se puede salir hacia adelante también? Ese es el problema, porque casi siempre suelen ser hacia atrás, ¿vale? Eh, A ver, es que no sé si meterme ya con la explicación, porque claro, al explicar el mecanismo o cómo se puede, pues ya llegaríamos a cómo se puede prevenir. Entonces, Claro. mejor explico más adelante Está bien, está bien, está bien, está bien. que se producen siempre Y por hacia atrás. supuesto, es lógica la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más comunes, ¿no? De la hernia de disco. Claro, ¿No? Dolor de espalda. el primer síntoma que se da en todo este rango de patología es el dolor local. Porque una hernia, desde que rompe, digamos, el anillo fibroso, ya puede empezar a dar síntomas dolorosos, ¿vale? Ahí, pues aquí en medicina duele lo que tiene nervios, porque las cosas que no tienen nervios, pues son incapaces de doler porque no Claro, se transmite están sensación al cerebro. insensibilizadas. Entonces, necesitamos que se supere toda la barrera fibrosa, entonces ya empezamos a tener los nervios alrededor del disco, pues hay un dolor local. Y luego cuando superamos ese muro posterior, ese ligamento longitudinal, pues ya tendríamos los síntomas que se extienden a otras partes del cuerpo, porque ya empezaríamos a irritar los nervios que van hasta las piernas o que llegan hasta los pies. O si son hernias más arriba, a la altura del cuello, pues darían síntomas en las manos. Esos síntomas pues son dolor intenso, pueden ser lo que llamamos disestesias, que son sensaciones extrañas, sensaciones de calor, sensaciones Como de frío que no hormigueo también, hormigueo en las corresponden. manos, ¿no? Exactamente. Algunos sienten. Hormigueo y luego uno de los síntomas que se dan por último, pero que nos tendría que preocupar más, el nervio lleva, digamos, el nervio es como un cable de la luz. Entonces lleva en la parte más externa la sensibilidad, por eso siempre lo primero son el síntoma doloroso, y en la parte más central llevan las fibras que dan motoras, las que mueven Claro. los miembros. Entonces, cuando ya esa compresión nerviosa es lo bastante grave para dar síntomas motores, ahí sí que tendríamos que hacer cosas. En principio, por clínica dolorosa no solemos hacer tratamientos traumatológicos, vamos, de quirófano. Pero podríamos decir entonces de que la hernia de disco viene por una, ¿cómo decirlo? Por un descentrado en la columna. O sea, la columna no está haciendo no está bien centrada, lo que quiero decir.
Puede, a ver, las hernias de disco pasan por muchas cosas, porque pasan por factores genéticos, por ejemplo, Sí, por, sí, sí, por sí. cómo está conformado el anillo fibroso. Puede pasar también por gente que hace trabajos con cargas repetitivas y simplemente son discos que están cargándose más de la cuenta. Pasa pues en gente muy sedentaria, porque una de las cosas que mantienen sana la columna es una adecuada musculatura, ¿vale? Sucede en pacientes que pueden tener sobrepeso por un doble mecanismo. Primero, por el mecanismo físico de peso al disco, pero también por el mecanismo inflamatorio que se produce. Eh, es que son muchas las causas, digamos. Es El multifactorial, descentrado, digamos, ¿no? sí, el descentrado, que sería una escoliosis o un desbalance, a- puede aumentar el riesgo de que aparezcan hernias, pero no es la única causa. Pueden aparecer hernias en espaldas perfectamente, o sea, con ejes perfectamente rectos. Y por ahí la pregunta es un tanto infantil, ¿no? Pero ¿existe algún límite o una apreciación que se pueda dar en la carga que una persona debería soportar? Uf, no esperaba esa pregunta, ¿eh? Es difícil. Un límite, no, realmente no hay un límite. Podemos cargar pues, bastante peso, no hay un límite, O sea, no depende del es tan entrenamiento. delicada nuestra columna que no se puede hacer ningún esfuerzo. Todo Es que depende tienes también de si ejercitas, ¿no? Me imagino, ¿no? a la columna lo que le viene mal es, pues, más que una sobrecarga que se va entrenando y que se va haciendo, le vienen mal, pues, impactos, pues, extremos que no estaban previstos, ¿vale? Y luego, pues, no es lo mismo levantar 200 kilos a alguien que además tiene un peso corporal alto que 200 kilos a alguien que lo ha entrenado y Claro, demás. claro. Tiene que ver Bien. también el entrenamiento paulatino, ¿no? Que no sea demasiado de choque, digamos. Vio que hay Y algunas prácticas deportivas que son muy fuertes. Por ejemplo, ahí se me fue la palabra. Hay un tipo de fitness que es muy extremo. sí, la halterofilia, que levantan ahí los pesos ultra. Sí, o hacen Es que ejercicios militares, ya se me va a volver el nombre. Hacen en la ejercicios militares columna, muy extremos, ¿viste? sí. En la columna, como en todas las articulaciones, la clave para que no haya una lesión es tener una musculatura potente. Porque la musculatura es la que mantiene la columna en su sitio. Digamos que los discos empiezan a funcionar cuando tenemos flexiones, extensiones muy extremas. Entonces ahí es cuando es importante que sean elásticos para que nosotros podamos hacer esos movimientos. Pero si tenemos una musculatura potente que va haciendo que eso suceda de manera paulatina y que no haya una sobrecarga extrema, eso va a proteger la columna muchísimo. El problema es un problema de diseño, porque digamos que mientras, si volvemos a nuestro esquema de la columna, a este, digamos que cuando tenemos, si tenemos el tórax y la barriga, pues el brazo de palanca de todos los músculos del recto anterior está muy lejos de la columna y hace mucha fuerza, nos vamos hacia adelante muy fácilmente. Y lo único que el cuerpo puede inventarse para que hagamos brazo de palanca por detrás es esto, que son lo que nosotros llamamos la apófisis espinosa. Esto que se toca aquí en la espalda, los Sí, pinchitos eso le estos. iba a preguntar. Por eso le iba a Eso preguntar, es ¿qué función eso tiene? se lo ha inventado la naturaleza para que el músculo de la espalda tire un poquito más lejos de la vértebra y así poder compensar todas las fuerzas de los músculos de delante, del recto abdominal y todo eso, porque Es para como un mantenernos anclaje, erguidos. digamos, es un anclaje de los músculos, Exactamente. pero los que van hacia adelante, digamos, los Claro, músculos de esos delante. músculos lo que nos permiten es estar erguidos, son los que contrarrestan pues todo el peso que nos va llevando hacia adelante. Mm, Entonces, por eso es tan importante tener una buena musculatura en la parte trasera para evitar que vaya habiendo hernia. Claro, todo lo que sea echar peso en la parte delantera, ¿vale? Eso los varones tienen más riesgo porque son los que acumulan la grasa, sobre todo en la zona abdominal. Las mujeres somos más de las caderas. claro, Pues es claro, verdad sí, que sí, la sí. grasa abdominal va obligando a la columna a irse, ¿vale? Entonces, Tal eso cual. también provoca compresión de los nervios y más prevalencia de hernia. ¿Y qué relación tiene el nervio ciático con todo esto? El nervio ciático no es más que la manera popular de llamar a las raíces lumbares más bajas, ¿vale? Normalmente la ciática suele ser L4, L5,
que son los nervios que van por la parte posterior de la pierna hasta el pie, más o menos. Pero cuando duele eso, por Es muy Dios, invalidante, es es muy de invalidante. terror. Ciático, además, es que es molesto porque se puede atrapar en la espalda por causa de hernia, por ejemplo, pero también se puede atrapar en lo que nosotros llamamos síndrome piramidal, que es más abajo, a la altura de la cadera. Entonces, como tiene varios sitios en los que se puede atrapar, pues puede dar Es totalmente síntomas. invalidante ese nervio, ¿eh? Mm, Es totalmente invalidante. Como es, correcto. eh, por supuesto, cuando dice L1, L2 está hablando de las lumbares, ¿no? Sí, claro, sí. Y cuando Estoy hablando dice, de los discos. Exacto. claro, Nosotros a los discos les ponemos números. A los discos cervicales, pues C1, C2, C3. A los torácicos, pues T1, T2 hasta T12. Y luego a las lumbares, pues de L1 a L5. y a las Son cinco. vértebras también le ponen número. Claro. ¿Pero qué es? L1 no, L1 es el disco. Claro, L1 es la vértebra y el Ah, disco sería el disco L1, L2. ajá, está. Entonces tenemos cervicales, dorsales, lumbares y sacrocoxígeos, ¿no? Que son los... ¿Tiene disco? Correcto. ¿El coxis tiene disco? No debería, pero es verdad que hay mucho, lo que nosotros llamamos alteraciones de transición, que es que en algunos pacientes pues aparecen discos entre S1 y S2, por ejemplo. ¿Y tienen problemas ahí? No. Sí, porque es un disco que no debería estar y a veces pues da hernia Ay, por Dios. y a veces pues claro. Digamos que la columna es un diseño, esas divisiones que nosotros hacemos, cervical, torácica, lumbar, Claro. eso tiene una razón de ser y son lo que nosotros llamamos zonas de transición, que son las zonas que tienen más, digamos que soportan más fuerza cuando nos movemos, ¿vale? Entonces, una alteración de transición es que está justamente en la zona que es más importante cuando nos movemos, que más cargas va a tener. Ujú. Entonces sí que pueden dar síntomas. ¿Y el sacro, el hueso sacro, tiene discos? No. No. Tiene Es un, agujeritos por los que salen los nervios, claro, pero no. es un monohueso, digamos, un solo hueso. Sí. Sí. Ajá. Es un hueso es un hueso plano, más o menos como una palma, y van saliendo agujeritos a pares con nervios. Ujú. Hay algún tipo de alteración en la parte sacro o todo viene a raíz de las vértebras y los discos? A ver, es una cuestión, yo diría casi de estadística, ¿no? Digamos que del cerebro sale una médula súper gorda con todos los nervios y conforme esa médula va bajando, pues va echando raíces. En los brazos echa todas las raíces de los brazos, entonces claro, lo que sigue bajando pues ya no lleva esas raíces. Entonces digamos que los nervios que llegan hasta el sacro pues han recorrido toda la columna y recorren ese poco de sacro. Entonces, nada más que por todo el espacio que recorren desde el cerebro, pues se pueden comprimir en muchos niveles. Lo más frecuente es que se compriman en los niveles más bajos de las lumbares. Ajá. Pero realmente, como hacen todo ese recorrido, en sentido estricto se pueden afectar a cualquier nivel. Y le hago una pregunta curiosa. Aparte de la meningitis, ¿hay algún otro problema bacteriano que pueda afectar la médula espinal, digamos? A ver, Aparte de la igual que la meningitis. meningitis. Digamos que la médula, Además de la pues, meningitis. está bastante protegida. En situaciones normales no debería llegar ahí nada infeccioso. Pero es verdad que sí hay bastantes enfermedades. La más frecuente históricamente ha sido la tuberculosis. La Mm, tuberculosis infectaba los cuerpos vertebrales, directamente el hueso de la columna y de ahí pasaba a los discos y podía afectar la médula. Tenemos otras que son las infecciones de los discos vertebrales, que se dan pues, pero es que claro, son situaciones poco frecuentes. Por ejemplo, pues pacientes que tienen algún tumor, algún cáncer que tienen quimioterapia y otras cosas, o pacientes que usan drogas por vía parenteral. ¿Vale? Gente que, pues esos pacientes también tienen una alta prevalencia de infección de los discos, pero no es frecuente. o sea que los discos se pueden infectar, hay bacterias que lo atacan. Sí. Mm. Y una vez había leído de que los discos reciben su alimentación
a nivel, o sea, las vértebras le pasan la alimentación, lo que son los nutrientes, el Sí, agua. es que eso pasa en todas las articulaciones. Al fin y al cabo, los discos vertebrales no funcionan diferente de otra articulación. No Entonces, la no tienen articulación, vasos sanguíneos, digamos. claro, en las articulaciones hay una cápsula articular, que es la que recibe toda la sangre, y lo que hay dentro de la cápsula solo recibe sus nutrientes por vía del líquido sinovial, que es el líquido que hay en esa articulación. Entonces, con los discos el sistema es parecido. Eso es lo que provoca que tengamos que hacer ejercicio o mantenernos activos, porque cuanto más líquido recibe esa articulación, cuanto más movilidad tiene, pues más nutrientes, digamos, van a llegar a ella. Entonces, eso es lo que está provocando que ahora todas esas tesis de me duele y me tengo que quedar quieto esté cambiando a me duele y tengo que hacer ejercicio Claro, controlado. claro, 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 claro. Y eso viene a colación de la próxima pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las opciones de tratamientos disponibles para una hernia de disco? Vale, pues sí que ya prácticamente lo hemos comentado, ¿no? Ujú. Antiguamente sí que digamos, la creencia era reposo absoluto y demás, pero es verdad que ahora pues lo que se favorece es intentar pues dar movilidad. ¿Y en qué casos, o sea, los casos graves o gravísimos son los que llegan a cirugía? ¿O los dos? Es muy raro, muy, 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 muy raro que una hernia se tenga que operar. Ujú. El cuerpo tiene sistemas que, digamos, la destruyen. Digamos que hay tejido y líquido en el cuerpo que están diseñados para estar en sus sitios. Por ejemplo, la orina tiene que estar en la vejiga, ahí y fuera, no tiene que estar en más sitios. Entonces, cuando la orina sale fuera, pues se produce rápidamente una inflamación para intentar eliminarla. Pues eso pasa un poco con el núcleo de los discos. Si el núcleo del disco sale donde no tiene que estar, rápidamente llegan todas las células inflamatorias y su misión es comérselo. Por eso, el primer síntoma o el primer tratamiento que se le pone a la gente cuando tiene hernia, que han debutado hace poco, pues son corticoides, antiinflamatorios, para intentar controlar un poco, porque al inicio casi todos los síntomas son los propios de esa inflamación. Claro, Entonces, si claro. dejamos ese proceso funcionar, es posible que el propio cuerpo destruya esa hernia. Por eso, en la mayoría de los casos, incluso hernias muy dolorosas y muy sintomáticas, podemos esperar a ver cómo el cuerpo responde. Mire usted, ¿eh? Pero, o sea, la cirugía es algo extraño, o sea, no es algo La común. cirugía sería en casos crónicos, casos que llevan 6 meses o más, que entonces pues vemos que ese sistema de regulación del cuerpo está fallando. O en casos en los que se produce en clínica motora. Si yo mañana me despierto y soy incapaz de mover una pierna, pues en la parte central del cable ya se ha afectado y eso es una hernia bastante grave. Vale. Y luego hay otra cosa que nosotros llamamos síndrome de cola de caballo, que es precisamente cuando se comprimen las raíces sacras. Porque cuando llegamos a la parte baja de la columna hay muy pocas raíces nerviosas y mucho líquido. Entonces tiene que ser una hernia muy grande para comprimir esas raíces. Mm. Y esos síntomas, pues son, por ejemplo, en los varones sería disfunción eréctil, en todo el mundo pues sería pérdida de orina o pérdida del control de esfínteres, o sea, que se hacen caca y no se dan cuenta, o anestesia de la zona íntima, no sentir nada, ¿vale? Nosotros en urgencias pues les podemos pinchar y no sienten nada. Les pinchamos con una aguja y no sienten nada. Pero vamos, que es muy extraño. Pero es verdad que nosotros a todos los pacientes les explicamos esos síntomas, porque esos síntomas sí son una urgencia. Claro, 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 desde luego. Y yo digo que debe generar pánico en la persona, ¿no? Mm. Porque Bueno, darte cuenta que no tenés sensibilidad en una zona del cuerpo, me imagino mm, que debe ser, ¿no? mm. Me Pero es imagino yo. muy, 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 muy poco frecuente. La mayoría son hernias con síntomas dolorosos, muy dolorosos, pero que en la mayoría de los casos, por suerte, no necesitan cirugía. Es como que el dolor es es el que te avisa de que hay que corregir, y es tan grande el dolor que bueno, lo tenés que tomarlo en cuenta al menos, ¿no? El tema. Correcto.
Perfecto, entonces, ¿existen medidas preventivas? Ya un poquito lo hablaste, ¿no? Mm. El ejercicio, la dieta, ¿sí? Sí, evitar estados inflamatorios y estresantes, ¿vale? El estrés, Eh, vos sabés que a mí me lo dijo una terapeuta, viste que hay los que corrigen la posición de las vértebras, y me dijo, viste que hay personas que cuando se sienten mal o están estresadas le duele el estómago, hay otras que, no sé, le da ganas de ir al baño. Bueno, a vos te afecta la parte del lumbar, y es verdad, porque yo cuando estoy con ansiedad o con problema, a mí la cintura me mata, me mata, me mata, y después pasa. ¿Viste? Después pasa, correcto. pero me mata. Bueno, fui al traumatólogo, me dijo exactamente lo mismo que vos, hace ejercicio, baja de peso, bueno, pero es como que el cuerpo también somatiza en la columna. ¿Es correcto eso? Sí, sí, suele suceder, sí. Sí, pasa también en las cervicales, pasa también en los síntomas del túnel del carpo. Sí, la clínica nerviosa está muy relacionada con los estados de estrés. Mm. Así que, bueno, ¿y cuánto tiempo suele tomar la recuperación? Si es que se puede volver al estado inicial. La hernia, digamos, aguda se debería resolver en unas 6 semanas. Pero es verdad que luego la irritación que queda residual, porque una cosa es que esté la hernia in situ y otra cosa es, digamos, el castigo que lleva el nervio de inflamación y de compresión. Entonces eso puede tardar en resolverse unos 6 meses, incluso si la lesión es muy grande, pues puede tardar más tiempo. Pero ¿tiene solución? Si la hernia no ha durado mucho tiempo, el nervio no está muy castigado, sí. Ujú. Eso El, le digo, si es que las hernias las tiene casi todo el mundo, las tiene casi toda la población. La única diferencia es que hay pacientes que su sistema las resuelve y otros pacientes pues que no, por estrés, por otros agravantes, digamos. ¿Y el disco tiene la capacidad de cicatrizar o regenerarse? No sé cómo se dirá. El anillo fibroso sí, pues forma ahí una zona cicatricial y sí. Ah, mira vos, qué Lo que pasa es interesante. que Da la claro, idea como que es irreversible, ¿viste? ha perdido hidratación. Entonces es verdad que ha perdido elasticidad. Y puede que no sea tan competente como un disco al que no le ha pasado nada. Pero sí, me refiero, la hernia, lo que es la invasión de la médula y todo eso, sí, sí se puede resolver. Claro, pues da la idea como que ¿viste? Es irreversible. Una vez que se lastimó No. De no vuelve hecho, atrás. a mí me ha pasado alguna vez llegar al quirófano. Cuando el paciente fue incluido en lista de espera quirúrgica fue hace casi un año y llegar ahí al espacio vertebral correcto y que no hubiera ya hernia o que esté la hernia ya Ay, resuelta. que, Mm. que- bueno, pero yo me imagino que ustedes hacen estudio de imágenes, ¿no? Que lo van monitoreando a través de imágenes. Efectivamente, sí. Lo que pasa que eso ya depende mucho del sistema de salud también, ¿viste? Acá, por Claro, ejemplo, y depende el médico de... te manda a hacerte imágenes y tenés tanta burocracia para que te hagan la imagen que, viste, no, o sea, te manda si el es pro- estrictamente necesario, no Yo es que... he hecho un vídeo que se hizo, generó muchísima polémica sobre no hacerle resonancias magnéticas a la gente. Ujú, Porque es que si hacemos resonancias magnéticas a todo el mundo le salen cosas. Yo voy a tener hernias claro, lumbares, tú vas a tener hernias lumbares y cualquiera al que se la hagamos va a tener hernias lumbares. Entonces, claro, claro. y el sistema está colapsado porque a todo el mundo se le están pidiendo resonancias por todo. Me duele el hombro, una resonancia. Entonces, yo lo único que pretendo es decir, vamos a pedir resonancia muy contada y con un diagnóstico, o sea, para confirmar un diagnóstico, no una resonancia de me duele la rodilla, te voy a hacer una resonancia a ver qué hay, Claro. porque si hago una resonancia a ver qué hay, Es muy interesante tu va- concepto, ¿no? Por eso fue mm, tan polémico, tal vez. sí. Es muy interesante. Porque de hecho, somos imperfectos, ¿no? No vamos a tener la columna como Dios la creó, Más ¿entendés? que Vamos a tener imperfecto, problemas. yo creo que somos muy perfectos, tenemos un diseño completamente apasionante. El problema es que vivimos mucho tiempo. Es que la mayoría de especies, una vez que se ha producido la menopausia en la mujer,
Me refiero, somos la única especie con menopausia. El resto de especies pues dejan de ser fértiles y se mueren y ya está. Entonces, yo creo que más que un problema de diseño, es un problema de que vivimos muchísimo. ¿Qué solución darías a eso? Hombre, morirse, ¿no? No, no, déjame, por favor. Déjame vivir unos años más. Bueno, pero ¿hay alguna actividad o ejercicio que vos podrías decir que habría que evitar? Que evitar para la columna. Sí. Pues sobre todo a la columna le viene muy mal el levantamiento de pesos, pero no tanto el levantamiento de pesos en sí, sino los levantamientos del peso que pueden ser zigzagueantes, es decir, que, Mm. que fuerzan mucho las posiciones de la columna. No es lo mismo levantar el peso con una columna perfectamente recta en la que la rotación la hacemos desde la cadera que gente, pues eso, que no sabe levantar peso y que levanta con la columna. No sé si Mm. de eso desde que somos chicos nos llevan diciendo, cuando te agachas, coge algo, agáchate con las rodillas. Tal Porque cual. claro, Sí, sí. entonces no es el peso en sí, sino el someter La a forma en fuerza que lo la... levanta uno. Exactamente, sí. Ajá. Es interesante. Por eso está bueno que en los gimnasios los personal trainer estén atentos a cómo uno, ¿no? Porque uno no se da cuenta a veces. Creo, y eso me puede buscar a mí enemigos, pero creo que el tema de los personal trainers no está muy bien regulado, porque Mm. tienen muchísima responsabilidad y en algunos casos pocos conocimientos. Yo he tenido en la consulta, tuve hace no mucho tiempo un monitor de CrossFit que me Esa es vino la con palabra que no me acordaba. CrossFit. CrossFit. Sí, Pues sí. eso, yo tuve en la consulta un monitor de CrossFit que me traía hernias pues en todos los niveles lumbares, de L1 a Oh. L5. Y digo, pero si usted es el profesor, es el que le explica a la gente cómo lo tiene que hacer. Y tiene la espalda así. Claro, Entonces, bueno, es verdad que eso... ese tipo de ejercicio el que yo apunto, viste, que es muy, muy Mm. extremo. No sé Pero es muy si, extremo, pero bien hecho tampoco debe ser un problema. claro, claro, pues para Problema, gente, el problema, yo he estado en boxes de esos de CrossFit, he ido a probar porque ahora se han puesto de moda y es verdad que yo la única indicación que recibía era levanta más peso, tú puedes levantar más peso. Y yo notaba que me estaban cargando las lumbares y mm, nadie se preocupaba allí por mis lumbares y entonces yo dije, claro, voy a dejar esto. claro, 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 Pero claro. no creo Puede que ser sea que mal sea deporte. lo que vos decís, ¿no? De que hay gente que no tiene, no quiero decir la formación porque ellos estudian, ¿no? No es que no tienen la Pero conciencia, sí, digamos, médica del o tema. en la formación no se tiene en cuenta lo importante que es cuidar las lumbares, Ujú. o no está regulado el nivel de formación o no hay auditoría, no lo sé, no sé qué es lo que está fallando, pero sí que es verdad que está fallando mucho a nivel de los monitores, que Claro, claro, claro. mejor tienen demasiada gente, más de la que deberían Cuando tener. decís monitores, quiere decir entrenadores, ¿no? Sí, la gente que está allí vigilando que uno Ajá, haga las sí, sí, sí. cosas bien. Sí, sí, entrenadores le decimos nosotros. Mirá, y sí, es verdad, es verdad. Y ¿hay alguna forma de manejar el dolor crónico asociado a la hernia de disco? Porque es un dolor bravo, ¿no? Claro, es que los dolores nerviosos tienen muy mal manejo, muy mal manejo. Digamos que los fármacos habituales, el paracetamol, el nolotil, funcionan muy mal. En tema muscular y en tema musculoesquelético van muy bien. Dolor de las vísceras va muy bien, pero es verdad que el dolor nervioso es otro dolor. De hecho, hasta hace no mucho tiempo, digamos que desde hace algunos años ya se han dividido esos dos dolores. El dolor nociceptivo es el dolor normal que conocemos de siempre y el dolor neuropático es el que provocan los nervios. Y hasta que no se hizo esa división, no se han empezado a desarrollar fármacos para eso, ¿vale? Ahora hay fármacos, los que se llaman los neuromoduladores, que se O, por usan mucho en ejemplo, el dolor nervioso. Por ejemplo, por no decir marcas, por decir, tenemos drogas. la gabapentina, Ajá, es uno muy pregabalina y todo eso. Gabapentina y pregabalina sobre todo. Y Ajá, también se ha visto algún efecto pues, de los antidepresivos, posiblemente por el mecanismo que comentábamos antes de estrés ujú. y demás. Sí, como También sertralina, por tiene ejemplo.
exacto, se usan también en los tratamientos de esa afectación, digamos, nerviosa. Ujú. Y por supuesto, los antiinflamatorios y los corticoides en las fases inflamatorias, al Ujú. principio. No Pero eso, sabía claro, eso. eso que contabas de que el cuerpo ataca la inflamación y que de hecho El cuerpo lo puede que darle busca es muerte destruir al... el núcleo pulposo, el disco que ha salido de su sitio. Claro, y podría darle muerte al disco, ¿no? Si se lo sigue... Porque me decía, en un momento yo había leído que decía que era un problema de las defensas. Yo digo, ¿qué? ¿De las defensas? Y ahora que vos me decís eso, es como que uno de los conceptos, ¿viste? Ah, Eh, puede ser, sí. y la inflamación, que claro, es atacada por ¿entendés? Ahora entiendo qué quería decir ese artículo. Así que bueno, ¿hay algún avance reciente que en el tratamiento de hernias de disco que vos dirías, esto está avanzando y me parece que ese es el norte que tenemos que seguir? Pues parece que no, pero sí que se están haciendo muchísimas cosas porque como es una patología tan prevalente, pues se están haciendo muchísimas cosas. Se están haciendo infiltraciones que pueden Ujú, ser en el nivel del disco o bien, digamos, se mete una aguja por las partes más bajas de la columna, ¿vale? Por el coxis o una epidural, por ejemplo, ujú, y se infiltra ahí pues la parte, un líquido que se extiende en la parte más baja de la columna, por ejemplo. ¿Qué más cosas? Pues se están haciendo la cirugía mínimamente invasiva, se está haciendo muchísimo. De hecho, se está haciendo, igual que se hacen las artroscopias en las articulaciones, pues se ujú. están haciendo endoscopias. Entonces solo haría falta abrir pues las dos incisiones, una para meter la cámara y la otra para meter el instrumental y así se podría operar una hernia, por ejemplo. Se está haciendo, pues en mi hospital, por ejemplo, se está haciendo una cosa que se llama OARM, ¿vale? Que ARM viene de RMN, ¿vale? Ujú. Que es de resonancia magnética, es decir, que tenemos una resonancia magnética dentro del quirófano. Mirá, Entonces, para que no pase, porque se puede usar, por ejemplo, después de operar, para ver cómo ha quedado la cirugía, se hace una resonancia allí y se ve en el mismo momento, o las cirugías que requieren implantar algún tipo de material. Pues lo mismo, podemos hacer una resonancia en el momento. Si vemos que algo no ha quedado como nos gustaría, pues se corrige en el momento. No habría que, digamos, despertar al paciente, verlo en una consulta, ver que ha habido alguna cosa, volverlo a poner en la lista de espera y volverlo a operar. Entonces, claro. digamos que son, sobre todo los avances son eso, la cirugía mínimamente invasiva y el tener la imagen en el quirófano. Y en el Aparte, caso de la cirugía de reemplazo de vértebra, en qué situaciones se da? Por ejemplo, cuando una vértebra recibe un disparo, o sea, qué es lo que vale, hace es que que... aquí habría que distinguir la cirugía de reemplazo de disco Ajá, vertebral, que eso se han hecho prótesis de disco, pero realmente el disco es una estructura tan compleja que combina dureza y elasticidad que no ha habido ninguna prótesis que haya funcionado. Se han probado ajá, muchas, ahora prácticamente no se usa ninguna. Hubo una época en la que se ponían ya prótesis de lo que es el disco, ya no se usan. ajá, Y luego sí se usan en las vértebras, pero digamos que se usan sobre todo pues, en pacientes tumorales, en ajá. pacientes que han tenido un disparo o cosas así, que no es más Qué que debe ser, injertos de no? hueso. Qué difícil ¿Perdón? debe ser hacer esa operación, digo yo. ¿Cómo hace para Sí, reemplazar sí una que lo es. vértebra? ¿Usted Es lo muy hace? difícil, es muy difícil porque además están todas las raíces nerviosas ahí. Claro, ¿viste? Donde Está tocaste la no hay médula. algo. Mm. De hecho, otro de los avances que no he mencionado, pero que ahora me acaba de venir a la cabeza, es nuevas, lo que nosotros llamamos vías de abordaje, que son formas de llegar a la columna, porque ahora una de las cosas que se está investigando es llegar a la columna desde adelante, atravesando toda la barriga, retirando pues intestinos, Uy, uy. riñones, todo. Entonces ¿Pero no ahí la son, complica eso? no porque por la forma que tiene la columna no es recta. No, 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 ¿Vale? no. La columna tiene, La pues, forma de S si o algo así. tenemos aquí la cabeza, pues tenemos el cuello, Sí. luego tórax y luego las lumbares, ¿vale? Sí. Sí, como una S, Ajá, efectivamente. Entonces, esto lo que hace es que a su vez se puede aplastar más, porque una columna que fuera completamente recta, pues no aguantaría fuerza. Entonces, esta columna con la flexibilidad de los discos es contrariamente a capaz lo de que absorber pensaríamos, ¿no?
muchos impactos, Sí. efectivamente. Entonces, para llegar, si quisiéramos llegar a estas vértebras o a estas vértebras, digamos que tenemos por ejemplo, queremos reemplazar el cuerpo vertebral, porque para el disco es muy fácil llegar por detrás. Claro, Pero para claro. llegar al cuerpo vertebral, que está toda la médula espinal, en muchas ocasiones, de hecho, muchas veces el cuello lo operamos por delante, abrimos por aquí, apartamos la carótida, apartamos Qué locura, el... qué Y increíble, también, qué pues, trabajo. para operar las hernias que se producen en las lumbares muy, muy bajas, pues claro, como aquí este espacio está tan cerrado, es tan pequeño, muchas veces es más fácil operar por delante. No vamos recto, pero entramos pues desde los lados, Pues hay muchas técnicas nuevas que cada vez van saliendo y bueno, claro, como son cirugías tan complejas, pues va saliendo nuevo material quirúrgico, separadores Claro, claro, que tienen en claro. el sitio, Además que es un gran negocio, ¿no? pero es que es lo que hablamos, como es tan prevalente, Claro, 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 tanto claro. paciente. Lo importante es que haga bien a la humanidad, ¿no? Y no sea un negocio Claro. como el cine Condín y eso, ¿no? Que drogas que se vendían sin, Nosotros pero, también tenemos nuestros escándalos en la historia de la traumatología. sí, pero eso es Sí. material para otro video, ¿ah? Sí, Sí, tenemos sí, nuestro sí. Dopesick traumatológico con prótesis de cadera. Ajá. Sí, sí, un diseño que sacaron Nosotros, que se llama. yo te digo, nosotros lo escuchamos a eso, pero viste, como no somos del ámbito, viste, escuchamos, ¿no? Que la Pero prótesis. incluso nosotros del ámbito tampoco lo sabemos. Son cosas que Mm, se prefieren olvidar. Yo porque me gusta eso y me dedico a investigar. Pero yo cuando oí una cosa que se llamaba Million Dollar Prótesis, digo, ¿eso qué es? Y se llama Million Dollar Prótesis porque la demanda que ponía el paciente en la época cuando se enteraba de que llevaba una prótesis de esa era Million Dollar. mm, interesante, ¿no? Y incluso, vos sabés que hay dichos en el underground, ahí como el Mm. folclore popular, que dice, por ejemplo, que se recuperan prótesis de los muertos, Bueno, no prótesis lo creo. dentarias. Eso hubo una época, sí, en el 19, pero ahora mismo no. De hecho, eso está siendo un problema porque muchos pacientes, ahora se ha puesto de moda la incineración Claro. y ciertos materiales protésicos no son adecuados para incinerar. Ujú. Pueden provocar emisión de partículas tóxicas. Mirá. Mm. Bueno, pero viste los pernos esos de oro de titanio, Sí, perdón, sí. que te ponen. Bueno, según se dice, se recuperan, no sé, viste, siempre queda ahí, viste. Lo nuestro es más caro que el titanio, seguramente, y lo nuestro no se recupera. No sé lo de los dientes. Mirá vos, mirá vos. Mm. Sí, deben ser materiales carísimos, ¿no? Me imagino. Y ¿Y cómo se te da vos por la traumatología y no por, no sé, la cardiología? A ver, es que la diferencia fundamental es, yo además a todos los estudiantes de medicina se lo digo, medicina o cirugía. Entonces yo tenía súper claro que era cirugía. Entonces cardiología por ahora, que es una médica, eso está descartado automáticamente. Medicina interna, neumología, a mí todo eso no me Pero podría gustaba. ser hacer cirugía cardiotorácica, no sé, se me imagina. No sé, a mí me parece más satisfactoria la traumatología. Está Primero loquísimo. porque esos son pacientes que entran cojos y que se van caminando. Entonces creo que es lo más satisfactorio de este mundo. Y sí, 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 tal cual, me imagino que sí. Me imagino que debe ser algo muy, te debe llenar de satisfacción eso, ¿no? Ver cómo le Yo creo, solucionaste. hay quien dice que la cirugía de las prótesis es la cirugía del siglo XX, porque es que es verdad, desde que tenemos prótesis de cadera, de rodilla, es que el cambio en la vida de la gente es bestial. Claro, sí, 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 sí. Antes le dejabas de caminar y chau. Sí. Se terminaba la historia ahí. Hoy ya no, hoy podés extender. Pero va en contra de tu idea de que vivimos demasiado. No, yo digo que no es mi idea, es la naturaleza, Aclará pero, porque te pero van a, vas a... es la naturaleza y por eso el cáncer, por ejemplo, cáncer ha habido siempre. Cáncer, hay Tal cual. momias egipcias con cáncer, Y yo creo que la hernia hay... de disco también, ¿no?
Exactamente. Tal cual. El problema es que antes el que tenía un cáncer, pues rara vez se moría del cáncer, se moría de hambre o se moría de una epidemia de peste o Claro, claro, ahora, claro. pues como no pasamos hambre, no tenemos peste, no pasa nada, Claro. pues aparecen todas esas enfermedades que antes pues no les hacíamos ni caso. Ahora tenemos el problema al revés, porque ahora el problema es el sobrepeso en el mundo. Pero eso también porque hemos desarrollado unos alimentos que no son los más adecuados para el cuerpo, no son, Se, para consumo no se son los más pasan de adecuados. calorías, No pegan. tienen fibra, no tienen micronutrientes. Claro, 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 claro. Hace algún tiempo, es que no sé a qué escritor se lo leí, un concepto que me pareció súper interesante que era la inflación de los alimentos. La inflación de los alimentos, que quiere decir que para tener micronutrientes, antiguamente pues uno comía cuatro cosas, ya tenía todos los micronutrientes, y ahora con la nutrición que tenemos, el pan blanco, le quitamos el magnesio, le quitamos la fibra, ahora nadie come la fibra que debería comer, nadie come el Claro, magnesio sí, sí, que comer, verdad, nadie verdad. come la vitamina D que debería comer. Sí, sí, es verdad eso, ¿no? Es verdad, es verdad. Así que sí, la verdad que cuántas cosas se podrían hablar, ¿no? No entra en un podcast, pero me encantaría, bueno, en futuros videos tratar distintos aspectos, hasta incluso de lo que me estás contando, ¿no? De esto Sí. del underground, de la traumatología, qué es lo que qué es lo que se habla, qué es lo que se sabe, qué es lo que el lado B, el lado oscuro. Así que Sí. bueno, te agradezco muchísimo este contacto. Espero que sea útil para ambos seguidores. Y bueno, desde ya, desde Argentina, te mandamos un abrazo muy grande, Me ha agradecimientos. hecho muchísima ilusión hablar, además de eso, de Argentina, de un sitio que está tan lejos y que luego una cuando llega ahí después de horas de viaje, parece que está en casa. Sí, sí, tenemos ciertos parecidos, todo el mundo lo dice, ¿no? Incluso en la ciudad de Buenos Aires hay como hay mucho de España. De hecho, hasta Bueno, yo. yo en el trabajo tengo compañeras argentinas. Ah, mira, eh, mis mm, abuelos fueron españoles. exacto, Como la yo tengo tíos mayoría, viviendo, yo tengo tíos que se fueron para allá ujú, en la, otros años, en fin, la sí. mayoría de los argentinos tenemos raíces o españolas o italianas, eso ya es sabido, ¿no? Creo que mi bisabuelo vino de España. Ahora, no me preguntes de qué zona era, no tengo idea, Ya, porque ha pasado mucho muchas tiempo y generaciones, antes sí. no se dejaba registrado nada, ¿viste? Pero bueno, nos unen muchas cosas a ambos países. Así que te mando un abrazo grande y bueno, nos estaremos viendo en otro podcast, ¿por qué no? Espero que sí, y espero que sea de utilidad, por lo menos para difundir, que yo no paro de difundir Sí, ejercicio, sí, buena sí, sí, te alimentación felicito, te felicito, ¿eh? y Te mm, felicito por eso, porque a pesar de tu trabajo que es demandante, tomarse el tiempo para explicarle a la gente que no conoces, que no sabes dónde vive, que lo único que tenés en común es el idioma, tal vez, habla de uno como persona, ¿no? Así que te felicito por eso y bueno, y tenés abiertas las puertas de este canal para cuando desees podemos hablar. Que sigas bien. pues muchas gracias.